Gracias, María. Primero, daros las gracias a todos los que estáis en el evento. Es una gran oportunidad para nosotros el poder enseñar nuestra nueva plataforma. Para aquellos que no nos conozcáis, Capture 3D es una empresa que lleva ya 7 años en el mercado, pero que desde el año 2017 tiene como vocación facilitar a cualquier usuario, tenga o no tenga conocimiento en la generación de modelos 3D, la posibilidad de hacer modelos 3D de una manera fácil, sencilla y, sobre todo, económica para él. En esta empresa ahora mismo somos 30 personas dedicadas a la generación de contenido 3D de manera totalmente automática. Hemos crecido mucho en los últimos años gracias a nuestros clientes, gracias a nuestros productos, estamos evolucionando hacia nuevos productos, pero nuestro objetivo sobre todo en el futuro es seguir haciendo productos que sean fáciles, sencillos y sobre todo utilizables por cualquier tipo de persona, incluida yo, que no soy ningún ingeniero, ningún profesional de determinadas cuestiones y aquí aprendo a hacerlo de manera rápida. María, a continuación, os va a explicar todo nuestro nuevo interfaz, todo el nuevo Ice Cloud que hemos concebido a lo largo de estos últimos meses, con objeto sobre todo de facilitarle al usuario todo el proceso de generación automática del modelo 3D y sobre todo con nuevos visualizadores que de una manera sencilla y fácil permiten la interacción del usuario con el modelo 3D. Yo no me alargo más, solo darles las gracias a todos por asistir y les dejo en manos de María que realizará la presentación. Muy bien, pues a ver, actualmente lo que voy a hacer es compartiros pantalla para ver una presentación en la que vamos a desarrollar un poco más ampliamente todo Ice Cloud 3D. A ver. Por aquí, ya deberíais poder verlo como yo aquí. Bueno, como os ha comentado Miguel, el trabajo que realizamos se basa sobre todo en la generación de contenidos 3D y el procesamiento siempre se hace cloud, es decir, que todo el proceso se genera de manera online. La generación también es automática y puedes utilizar cualquier tipo de fotografía o vídeo para poder generar el modelo 3D. Puede hacerse desde cualquier dispositivo, desde si tienes un teléfono móvil, si tienes una tablet, una cámara reflex, da igual realmente mientras las fotografías se tomen adecuadamente. El tiempo estimado de generación suele ser entre 3 minutos y 30 minutos como máximo y lo que nos distingue de nuestros competidores sobre todo es el tema de que nosotros somos rápidos, fácil y no requiere de conocimientos previos de generación de 3D ni no tienes que ser ingeniero para poder generar un modelo 3D. Al ser un proceso totalmente online, no requiere de instalar ningún software externo, ningún plugin. Una vez generado el modelo, tenemos un set de herramientas en el que podemos tratar con el modelo, podemos descargarlo, podemos hacer recortes que explicaremos seguidamente. También, al ser un link, se puede compartir fácilmente por redes sociales y es fácilmente integrable en otros sistemas IT o en otras plataformas. La captura de fotografías y vídeos, que es algo que vamos a desarrollar ampliamente más tarde, puede realizarse desde aire, desde tierra, incluso bajo el agua. Nosotros trabajamos con un mínimo de 5 fotografías que se pueden capturar desde diferentes posiciones. Siempre conviene que rote alrededor del objeto para poder tener distintas perspectivas. Y lo que nosotros también decimos es que para poder generar un buen modelo 3D, entre una y otra fotografía tiene que haber un 60% de recubrimiento. Es decir, que cuando yo tomo una fotografía y tomo la siguiente, tiene que ser un 60% similar a la anterior, para que el sistema pueda reconocer los puntos en común.
Los sectores de aplicación, nosotros realmente siendo generación 3D, son muy amplios. Trabajamos en medicina, trabajamos en gastronomía, en educación y sobre todo nos centramos en dos ámbitos que son la seguridad y la ingeniería. Pues nuestro sistema también es muy fácil de utilizar para reconstruir escenas criminológicas, para reconstruir accidentes, para el mantenimiento de infraestructuras, para control ambiental. Y luego, ahora lo que voy a comentaros sobre todo es el tema de las herramientas de la plataforma. Obtención de datos. Una vez generado el modelo 3D, podemos tomar datos como distancias, alturas, calcular volúmenes, calcular superficies. El escalado. ¿Qué es el escalado? El escalado es colocar un objeto o poder llevar una medida conocida para poder escalar el resto del objeto y poder averiguar todas las medidas del objeto a generar. Es decir, yo puedo hacer el escalado de tres formas. Puedo colocar un target que tenemos descargable en nuestra página web de manera gratuita al lado del objeto. Este target tiene unas medidas concretas y a partir de esas medidas, al aparecer dentro de dos de las 5 fotografías, por ejemplo, se genera un modelo se genera el modelo escalado bajo esas medidas. Otra es manual, que es únicamente conociendo la medida de uno de los objetos que se encuentran dentro del escenario, lo colocamos, como vemos aquí a la derecha, colocamos cuánto mide ese objeto y a partir de ahí el sistema lo escala. Y luego tenemos por metadatos en imágenes, que eso aún todavía no se encuentra muy desarrollado para móviles. Esperamos que dentro de unos meses la tecnología lo permita, pero actualmente solo sería factible con dron. Otra de las herramientas que tenemos es la inclusión de notas. Dentro de esta inclusión de notas podemos poner información adicional que queramos incluir, podemos incluir hipervínculos a otros modelos, podemos enlazar a otros informes, por ejemplo. Recorte. El recorte es una herramienta, es muy básica, es muy fácil de utilizar. Solo tenemos que seleccionar de 3 a 7 puntos. Seleccionamos todo lo que queremos eliminar de nuestro modelo, lo que no consideremos relevante, y se elimina. Este proceso es reversible por si hay algún tipo de fallo. Georreferenciación. Y esto nos permite poder situar dentro de un mapa donde se encuentra ese modelo 3D, poder transmitirlo a los mapas. También para nube de puntos podemos ubicar este modelo sobre un mapa real, lo que nos permite tener una visión mucho más certera de dónde se ha producido pues, un escenario concreto, dónde se encuentra, o colocar una ciudad. Luego, mapa de elevación en el que podemos ver de una manera gráfica y muy visual los diferentes niveles de elevación de un terreno. Se asigna un color a cada una de las capas y a partir de ahí podemos ver una representación por colores de las diferentes capas que tiene un terreno. Unión de modelos. Esto quiere decir que si yo creo un modelo por un lado y creo otro modelo diferente por otro, puedo insertar uno de esos modelos dentro del contrario. Fotorrectificación. Esto es útil para cuando tomo una fotografía desde una perspectiva en la que no me permite mostrar la distancia real, puedo seleccionar las distancias y el sistema me lo rectifica automáticamente y así puedo tomar medidas de una forma mucho más certera. Medición en 3D sobre imagen, que es muy útil para medir partes reflectantes, elementos muy finos que se encuentran dentro de una fotografía. Definición de plano suelo, esto es muy útil para seleccionar 3 puntos que se encuentran en el suelo y luego a partir de ahí puedo ver el objeto desde diferentes perspectivas. Un tour virtual, que es una de las herramientas que también incluimos, yo puedo seleccionar varios puntos dentro de un modelo 3D y establecer tanto la velocidad con la que me desplazo como el tiempo en el que me paro y en cada uno de los puntos de vista. Por ejemplo, lo que estáis viendo es el puente Ayuda que divide Badajoz de Portugal y aquí esto se realizó con 200 fotografías. Luego, una vez generado el modelo, seleccionamos los puntos que eran interesantes
Y incluso si veis, podemos bajar incluso por la parte inferior del puente. La descarga, se puede descargar el modelo en nube de puntos y en modelo mallado. La nube de puntos me permite modelos como el PLI, el AS, el 57, ASP, y en modelo mallado me lo permiten OBJ, incluso en STL, que es válido para la impresión 3D, si queremos imprimirlo 3D de manera externa. Entonces, esto sería un poco un resumen de lo que hemos visto de todas las opciones que tiene iceCloud, los diferentes modelos de descarga, la fácil integración, que es fácilmente compartible, la facilidad para escalar el modelo, para geolocalizarlo, y luego con el tema de protección estamos desarrollando mucho nuestros sistemas de seguridad y próximamente tendremos integrado incluso blockchain. Y realmente, ¿por qué hemos creado este webinar? Porque el principal problema que tenían los usuarios a la hora de generar modelos era que no sabían cómo tomar las fotografías y los vídeos adecuadamente. Lo que vamos a hacer es, os voy a mostrar unos modelos para que veáis cómo quedan dentro de nuestra plataforma. Aquí tenéis uno, aquí tenéis otro. Aquí tenéis otro de diferentes tamaños. Como veis, los tamaños pueden ser muy variados. Yo puedo hacer desde un objeto extremadamente pequeño de unos pocos centímetros hasta una parte de una ciudad. Por aquí vemos el formato en nube de puntos de este coche. Tenemos aquí un contenedor. Esto es en malla. Y aquí podemos ver la gran definición que tiene nuestra malla. Y tenemos aquí un coche también, que también lo puedo generar. Aquí vemos, en la parte de la izquierda tenemos la malla, puedo elegir verlo en modo malla o en nube de puntos. Para descargar únicamente tengo que hacer clic en uno de estos botones, en el que más me interese, según el modelo, el formato en el que esté interesada. Y aquí tenéis todas las herramientas que os he comentado anteriormente, tanto el tour virtual como los recortes, mediciones, escalas. Aquí tenéis otro. Y finalmente tenéis aquí una fuente. Para ver realmente cómo se han tomado cómo se han hecho estos modelos, os vamos a enseñar, por ejemplo, de esta fuente, de dónde han salido, cómo se han hecho esas fotografías. Tenemos aquí esta. Realmente han sido muy pocas fotos, han sido menos de 20 fotos y el modelo generado es así. Tenemos aquí, por ejemplo, el modelo de un gato que se ha generado con 18 fotografías y son estas. Ahora iremos desarrollando cómo se toman estas fotografías, pero como veis, el solapamiento del 60% que comentábamos se encuentra aquí. Es decir, hay un 60% de coincidencia entre una foto y la siguiente. Muy bien. Vale, vamos a ir ya a los ajustes del dispositivo que tendría que tener para iceCloud 3D. Como ya hemos comentado, cualquier dispositivo se puede utilizar, cualquier dispositivo que tenga cámara. Es importante ajustar el foco en el elemento a capturar y fijarnos de que no sea el fondo el que está enfocado, sino que sea el objeto que tenemos. No es necesario flash ni es necesario zoom, de hecho no está recomendado. El escalado con targets es lo que os comentaba anteriormente. Para poder escalar un modelo, podéis descargar los targets que tenemos en nuestra web y colocarlo al lado del objeto para poder escalarlo. No es necesario
mover el objeto. Es decir, el objeto tiene que estar estático. Debe ser la cámara la que realice un giro, preferiblemente de 360 grados, alrededor del objeto. Preferiblemente que no haya ningún obstáculo entre la cámara y el objeto y que el objeto se encuentre centrado. La distancia. La distancia es muy importante que sea constante entre el objeto y la cámara. Es decir, si yo realizo un giro, que el giro sea bajo un ángulo constante, que no haya muchos saltos de adelante, atrás, adelante, atrás. Los movimientos de cámara. Aquí podemos ver que el ángulo de 360 grados que debemos realizar alrededor del objeto es el que mejor nos permitiría generar un modelo 3D. Pero también para poder realizar un elemento con mucho más detalle, puedo inclinarlo hacia el objeto y realizar ese giro por diferentes zonas del objeto, desde la zona de abajo hacia la zona media y hacia la zona alta, siempre respetando el movimiento circular y el ángulo constante. Las recomendaciones generales, la textura. Esto es algo que muchos usuarios vienen con el problema de la textura, y es decir, cuando viene un objeto que es muy homogéneo, para el sistema le resulta muy difícil seleccionar los puntos de coincidencia. Entonces, cuanto más textura tenga un objeto, tipo estampados, colores, diferentes profundidades, más fácil va a ser para el sistema generarlo. Lo que no se ve, no se ve. Es decir, que lo que no sale en la foto no se puede generar. A lo mejor alguien quiere hacer una foto quiere hacer varias fotos para generar un modelo 3D de un coche y solo realiza la parte externa, la parte que se ve. Si yo quiero hacer el techo y que me quede un modelo 3D completo, necesito hacer otra vuelta más haciendo fotografías o haciendo un vídeo de la parte superior. Evitar reflejos. Aquí también se cumple la homogeneidad que decíamos en la textura, es decir, es preferible que no haya ni luces ni sombras dentro de la escena en la que queremos generar el objeto. No hace falta tener mucho sol, ni hace falta que esté muy oscuro. Lo que necesitamos es que sea homogéneo. Las 4 paredes blancas que vemos en la parte inferior izquierda, no es recomendable que el fondo sea completamente blanco o que el fondo sea completamente homogéneo, de un solo color. Es preferible colocar objetos veteados o objetos de diferentes texturas alrededor, siempre manteniendo el centro del objeto, el objeto que queremos generar. La luz uniforme, como hemos comentado, y no panorámico, es decir, que el movimiento no sea desde diferentes puntos de vista, sino que sea un punto fijo. En cuanto a la captura de fotografías, no es necesario que tengan muchísima cantidad de fotografías, con tener buena calidad es suficiente. Si quiero más detalle, evidentemente voy a necesitar un poco más de fotografías, pero mejor calidad que cantidad. El ángulo mínimo recomendado de 180 grados. Si yo quiero generar un objeto, tengo que cubrir al menos la mitad de este objeto. Tengo que cubrir una parte del objeto, que sea al menos la mitad. Una foto por cada paso. Si quiero hacer un giro de 360 grados, me alejo del objeto alrededor de 60 centímetros, 1 metro, dependiendo del tamaño, y voy dando un paso por cada fotografía. Y la regla del 60% de superposición que ya hemos comentado. En cuanto a los vídeos, puedes grabar un máximo de 1 minuto para modelos pequeños, un máximo de 4 para modelos grandes. Y el vídeo también es recomendable hacerlo con un giro de 360 grados y manteniendo una velocidad constante y el ángulo igualmente. Pues aquí terminaría la parte de tips de cómo mejorar las fotos y los vídeos que tomamos. Y a continuación vamos a pasar a responder, si tenéis algunas preguntas podéis indicarlas en el chat. Y vamos a pasar con Miguel y Miguel va a responder algunas de las preguntas que son más usuales para los usuarios. A ver.
Una de ellas es, ¿cuántas fotografías o vídeos debo subir para obtener un modelo 3D? ¿Me valdría con una, con dos? Bueno, María, como bien has explicado antes, Bueno, María, como bien has explicado antes, muchas veces no depende tanto del número de fotografías, sino cómo son tomadas las mismas, ¿no? Sí es obligatorio que sean como mínimo 2 fotografías, porque como en los humanos necesitamos 2 puntos de vista del mismo objeto para poder calcular matemáticamente y triangular, pero nosotros exigimos 5. Va a ser un mínimo de 5 hasta un máximo de 200. Pero lo más importante no es la cuantía y el número de fotos, porque nos acostumbramos a hacer muchas fotos, sino que la foto esté bien hecha. Una ventaja que tiene el vídeo es que cuando haces el vídeo, directamente nosotros seleccionamos aquellos mejores frames del vídeo que van a componer parte del modelo 3D. Muy bien. Vamos a la siguiente, que sería ¿cuánto tiempo que tengo que esperar para que se genere mi modelo 3D? Los tiempos de realización del modelo 3D dependen de muchos factores. Si nos hemos dado cuenta nosotros que al mayor número de fotografías, lógicamente, el tiempo que tarda es exponencial. Por eso siempre hemos limitado entre 5 y 50 fotografías. Para modelos grandes permitimos hasta 200. Entendemos que con 50 fotografías pueden ser, la mayoría de los objetos pueden ser hechos. Y en ese intervalo de 5 a 50 fotografías, el tiempo puede estar de 3 a 30 minutos, en función de la textura del objeto, del tipo de objeto que sea y sobre todo de los reflejos o otras cuestiones que tenga el objeto. Muy bien. Vale, seguidamente tendríamos qué elementos o objetos se pueden generar en 3D, si hay algún tipo de limitación para generar un modelo en 3D. Para hacer un modelo 3D puedes utilizar cualquier cámara que incluya un dispositivo. Puede ser un móvil, las cámaras de los móviles ya hacen las fotos con bastante resolución y los vídeos ya incluyen el 4K, puede ser una cámara digital, una cámara reflex, una cámara GoPro, una cámara instalada en un dron, puede ser incluso un ojo de pez, y lo último que hemos incorporado es que se puedan hacer modelos 3D utilizando cámaras 360 de cualquier tipo, es decir, haces una foto con una cámara 360 y te generaríamos el modelo 3D. Otra de las cosas que estamos haciendo, que esperamos que a principios de enero también lo tengamos, es poder utilizar cámaras multiespectrales, es decir, no solo cámaras que faciliten el RGB para hacer un modelo 3D, sino también incluir determinados espectros de sustancias o elementos que formen parte de eso. Lo que generaríamos es un nuevo resultado que sería un 3D espectral. Interesante. ¿Tenéis que hacer si tengo un problema o alguna duda con iCloud 3D? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué manera tenéis de, lo que nos preguntan es qué manera tenéis de llegar al usuario? Cuando tienes algún problema con la realización de un modelo 3D o alguna incidencia con la plataforma, tenemos varios canales abiertos. Existe un correo electrónico donde contestamos habitualmente a los mismos en menos de 24 horas. También tenemos un chat dentro de la página que inmediatamente con un usuario nos contactas a través de él, cualquiera de nosotros del equipo comercial, hablamos con el usuario para ayudarle y facilitarle todo el entendimiento. Pero sobre todo lo que tenemos es mucha cercanía con el cliente. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es nuestra forma de vida y sobre todo nuestro objetivo a futuro de democratizar el uso del 3D. Y queremos que el usuario sienta que aparte de un producto le estamos dando un servicio de calidad y por eso estamos disponibles para ello en cualquier momento. Nos preguntan, ¿hay alguna resolución recomendada para las fotografías y el vídeo? La resolución. A ver, tenemos aquí una pregunta de Juan José Ruiz desde el chat y nos dice, Miguel, ¿hay alguna resolución recomendada para las fotografías y el vídeo? Realmente nosotros tenemos una norma que es con un teléfono móvil que incorpore una cámara de 8 megapíxeles a 1 metro de distancia del objeto, obtenemos una precisión que va del milímetro a 0,9 milímetros, de 0,9 milímetros al milímetro. La resolución de la cámara es importante, pero en nuestro sistema no es lo básico. Es decir, se pueden hacer muy buenos modelos con una cámara de resolución de 4 megapíxeles y hacer modelos no tan interesantes con una cámara de 16 megapíxeles.
Está claro que a mayor resolución de la cámara, mayor posibilidad de obtener éxito, pero no es un condicionante dentro del sistema. Hemos generado un sistema donde valora y equilibra otros factores más importantes a la hora de hacer el 3D que la propia resolución de la cámara. Muy bien, pues por nuestra parte, como enviarnos un correo. Nos pregunta, vale, pues a ver. Buenas tardes, Miguel. Para superficies planas sin texturas, ¿se podrían poner marcadores? Para superficies planas, como puede ser una pared donde tenga un único color, lo recomendable para tener una mejor resolución es poner marcadores que permitan tener textura. Eso es lo lógico y se pueden poner. Si esos marcadores además son los targets que nosotros damos y que se pueden descargar directamente de la página web en cualquier folio e imprimirlo, también te daríamos las medidas. Lo que sí es cierto que nosotros, ante esta dificultad que tiene la fotogrametría, estamos desarrollando una posibilidad de generar esos tipos de planos sin textura o con una única textura para complementarlos y hacer una geometría mucho mejor. Estamos haciendo una detección de planos que facilite que reconozca que es un plano, que lo construya como un plano y que genere el plano de una manera totalmente fiel a lo que sería la realidad. Muy bien, tenemos también a Jacobo Orellana, que comenta que ha llevado a cabo algunas pruebas dentro de la plataforma y tiene dos preguntas. La primera dice, no soy capaz de que la plataforma me genere modelos escalados cuando incluyo los targets. ¿Podríais explicar mejor el sistema? ¿Cómo sería el sistema, Miguel, para colocar los targets? ¿Cuál sería el más adecuado según la escena? ¿Cuántos tipos? Vale. En los targets, con que sean los targets que reconoce el sistema y que te puedes descargar de nuestra plataforma, deberías de reconocerlo y dar las medidas adecuadas. El target con que se ubique cerca del objeto, de tal manera que aparezca en mínimo 2 fotografías, el sistema lo va a reconocer y va a asignarle a los puntos la distancia correspondiente. Entiendo que lo has hecho con nuestro target y deberíamos ver el caso en concreto por qué no se ha producido, ¿no? En ese sentido. Pero en principio nosotros hemos probado fehacientemente el sistema varias veces y reconoce los targets, que son los targets que nosotros tenemos identificados. Pero con ponerlo en el espacio donde está el objeto, cerca del objeto, la cámara lo va a reconocer si aparece en las fotografías, claro está. Muy bien. Y ahí yo creo que también, Jacobo, como estamos viendo, si tienes cualquier tipo de problema, puedes enviarnos un email y nosotros te veremos en concreto cuál puede ser el problema que se ha generado. Y nos pregunta Jorge Cortés, Miguel, dice, ¿es mejor hacer fotografías con enfoque fijo o automático? Realmente es indistinto por nuestra parte hacer fotografías con enfoque fijo o con automático. Al final, nosotros lo que hemos hecho es que cualquier foto que se introduzca en el sistema sirva para generar el modelo 3D. Entonces, entiendo que cuando tienes un enfoque automático, la cámara va a poder generar una mejor fotografía. Pero no quita que si no lo utilizas y el enfoque fijo es también adecuado y se ha hecho un enfoque, por nuestra parte tampoco hay problema para aceptar esa fotografía. Muy bien. Como comentaba Miguel, no hace falta realmente, lo que nosotros buscamos es que a partir de 8 megapíxeles, que actualmente todos los móviles tienen al menos eso de definición, de resolución, pues se pueda generar. Así que en ese sentido no habría problema. No sé si queda alguna pregunta más que queráis hacer. Vale, pues si tenéis cualquier duda, solo tenéis que mandarnos un correo o contactar con nosotros, también a través de nuestras redes sociales. También todas las personas que hayáis asistido a este webinar, solo tenéis que mandarnos un mensaje a bdm@ecapture3d.com. Repito,
bdm@ecapture3d.com y os daremos un bono de descarga de modelo pequeño gratuito por haber asistido a este webinar. Y pues nada, muchas gracias por todo. Esperamos que hayáis aclarado todas vuestras dudas en torno a la plataforma y bueno, cualquier cosa ya sabéis.